porque a Facu siempre nos manejamos así nosotros. Él me deja hablar, después charlamos, Sí. es un vaivén. Claro. Todo tuyo, Male. Pero bueno, contenta de estar acá otra vez en Radio Ensamble. Y bueno, mientras va bajando la música, les voy a ir contando lo que vamos a ver Pero hoy. vos no elegís porque sí la música. No, para nada. Esta canción, primero y principal, es de una gran amiga. Que la literatura está sostenida por sobre todas las cosas, por la amistad, por los actos colectivos de la escritura y de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta canción que se llama Perspectiva, que es de T-Shine, mi amiga Tere Basualdo. Y la elegí. Mandamos un saludo muy grande. Le mandamos un saludo muy grande y la elegí para que sea la cortina de Letras en la Sopa porque se llama Perspectiva, como les decía, y habla un poco de romper el espejo y salir, habla de la poesía, habla de mirar con perspectiva las cosas, y cada columna que traemos acá a Radio Ensamble es una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de leer los libros. Como yo siempre digo, no se trata solamente del contenido del libro, sino cómo lo leemos, qué conexiones traza ese libro con otros libros. Se trata un poco de reconstruir ese mundo que va tejiendo el libro, ¿no? ¿Le pagás algo a tu amiga? No, no le pago nada, la verdad. Habría que quizás tramitarle algo, ¿no? Que tanto chivo le dijimos, pero tiene algo más subido en YouTube. Sí, búsquenla en Spotify o en YouTube. Se llama T-Shine, es T-Shine, digamos. T-Shine. Tiene unos temas hermosos, sacó un disco hace poco que se llama Estructuras Inestables, muy hermoso, lo recomiendo muchísimo. Tiene un sonido entre lo rockero, lo blusero, tiene canciones en inglés, canciones en castellano. Ella es muy joven, tiene mi edad, tiene un año más que yo, 24. Sí, esa no es. ¿24 tiene? 24 tiene, yo tengo 23. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo a T-Shine. ¿Y te acuerdas? ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Porque yo vi algo. Él es así como que no puede con su genio. Yo no puedo con mi genio. Vi algo. Mira, y encima es un reloj, viste, acumulador de información, como una maquinita, ¿viste? Vi que no solamente te haces machete, sino que vi otra cosa más, sino que vamos a hablar de plata. Vamos a hablar de plata, sí. Bueno. Vamos a hablar un poco de plata. ¿Se acuerdan que, bueno, Facu, vos te acordás, el último programa viajamos a Japón? Sí. Esta vez vamos historia de amor era una historia de amor, sí, teníamos diferentes historias de amor. Teníamos a Okazan por un lado, que era el diario de viaje de una madre, que le escribía un poco el amor a su hijo. Ella se iba a visitar a su hijo que estudiaba en Japón. Y por otro lado, a Javier Sinai, que en Crónicas del Este viajaba por Europa hasta llegar a Japón, a Higashi, que es, bueno, su esposa, con la que hoy tiene un hijo. Pero esta vez vamos a viajar a Colombia. Mirá, a Colombia. Nos vamos a ir a nada más y nada menos que Medellín. Ajá. Vayan pensando a ver qué les resuena con Medellín, ya vamos a hablar de esa ciudad. Y vamos a hablar de crónicas diferentes, en este caso una crónica diferente que se llama Salario Mínimo. Tenemos el libro acá, Salario Mínimo de Andrés Felipe Solano. Andrés Felipe Solano es un periodista. Es interesante pensar, ¿no?, quién escribe los libros, porque bueno, en este caso es un periodista. Es un libro que se erige en la frontera entre la ficción y la no ficción. Tiene que ver con el hecho de que este es un periodismo narrativo, no es un periodismo informativo, digamos. Claro. La información está colada a través de la narración. Ya vamos a ver en qué marco, en qué género se enmarca este libro. Es muy interesante, se llama periodismo performático. Ya vamos a entrar en ese tema. Pero primero quiero que vayamos a ver un poco de qué se trata este libro. Andrés Felipe Solano es un periodista que vive en Bogotá, tiene una vida de un periodista normal, trabaja en la revista Soho, pero él se va a Medellín por 6 meses a vivir con el mínimo de los salarios, con el salario mínimo. Se va a trabajar en una fábrica que se llama Tutto Colore y va a contar eso que vive en esta crónica, que se va a publicar luego en la revista Soho. Recuerdo si podemos bajar un poquitito la música para ir adentrándonos en el tema. Acá, por ejemplo, vemos la foto de la fábrica. Estas fotos aparecen al final como si fuera una película, ¿no? Uno va viendo esa narración, va leyendo y al final aparecen
todas estas fotos. Ahí lo tenemos a él, ese es Felipe, el que está con las bolsas, él es acomodador, después, bueno, también cambia de trabajo dentro de la fábrica, ya lo van a leer, si les pica el bicho de leerlo. Me gusta porque es una onda tipo, bueno, yo hice hace un tiempo atrás con Fernando Duclos, Ajá. que también hace crónicas, pero de otro lado, del lado más africano, oriental, Uh-huh. Y es muy onda revista Anfibia, que la recomiendo, y es bueno pensar en estas crónicas propias personales, pero que también esté dentro del periodismo. Claro, sí, sin dudas. Es como digo, la narración se cuela a través, la información se cuela a través de la narración, uh-huh. ¿no? Tenemos un poco ese juego. ¿Y por qué digo que es periodismo performático? Porque este nuevo género, que un poco tensiona los límites entre el periodismo formal y este nuevo periodismo que tiene que ver más con lo narrativo, uh-huh. tiene que ver con el cronista que de alguna forma deviene personaje, ¿no? El periodista que deviene personaje. ¿Por qué? Porque Andrés Felipe Solano en este libro es un personaje también, claro. ¿no? Y va contando lo que pasa, va narrando lo que pasa a través de sus vivencias. ¿Y por qué hago esta diferencia entre contar y explicar? Una vez Betina González, la escritora que muchas veces nombramos acá y que hemos traído, ella me decía que la literatura es lo contrario a la explicación, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pensemos en un caso que ayer veía a una escritora decir, ¿no? Yo digo, Facundo llora. Uh-huh. Facundo llora, vos te imaginás un llanto genérico. Bueno, de Facundo en este caso porque lo tenemos a Facundo, pero digamos, Pirula llora, canto genérico. Narrar se trata de decir todo eso, de contar todo eso, sin decir la palabra llorar. Imaginarte un llanto muy específico, ¿no? Que en este caso además entra en esta tensión, en esta frontera en disputa todo el tiempo entre la ficción y la no ficción, porque en este caso, en el caso del salario mínimo, tenemos que en realidad el material de todo esto es la realidad. Entonces, claro. De alguna forma son dos formas de contar la realidad diferentes, en donde se tensionan un poco esos límites. Y de hecho Anfibia, vos que lo mencionaba Facu, sí. Trabaja muchísimo con el periodismo narrativo además, pero con el periodismo performático. De hecho tienen un laboratorio de periodismo performático, porque en el periodismo performático no solo entran estas crónicas, ¿no? Sino que entran, por ejemplo, performances, por ejemplo, un caso de los que se desarrolló en el laboratorio fue una escena, una performance en la Facultad de Derecho, donde algunas mujeres iban con unos pedazos de cristal en la cabeza, subiendo las escaleras de la facultad, y eso intentaba reflejar un poco el techo de cristal. No sé si ubican este concepto del techo de cristal que tiene que ver con las diferencias laborales de género, ¿no? Sí, la brecha salarial. Claro, la brecha salarial, cierto techo de cristal que es invisible, al que un poco llegan las mujeres y a veces no se puede trascender. Y en este caso tenía que ver con las diferencias laborales entre los géneros en el ámbito del derecho, en el ámbito de las magistradas, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes proyectos que combinan el arte con la investigación periodística, ¿no? Esta nueva matriz de cosas. Y quería leer un poquito algunas cosas que estuve recopilando de las notas que hay sobre esto, que un poco van a enmarcar este libro a través del periodismo performático. Y una de las cosas que dice Julián Gorodiller, retomando a Judith Butler, que es esta autora que tenemos acá. Judith Butler es una autora que habla mucho sobre performatividad de género también. Ella lo está relacionando a cómo se comportan las personas según su género y en qué influye esa performatividad en la construcción de género. Pero en este caso ella dice que la performatividad hay que definirla debe entenderse no como un acto singular y deliberado, sino antes bien como la práctica reiterativa y referencial, ¿no? Que hace referencia a un pasado, reiterativa y referencial, donde el discurso produce los efectos que nombra. El discurso produce los efectos que nombra. Pensemos en eso, ¿no? Pensemos en la palabra llorar, como yo te decía esto, ¿no? Yo te digo llorar, y si yo te digo llorar quizás no te dice nada,
pero si te lo narro y si efectivamente encarno el acto de llorar, como puede ser en una conferencia performática, en una de estas fenómenos que se pueden enmarcar en lo que es el periodismo performático, yo estoy encarnando el acto. Yo no estoy contando la historia, la estoy siendo. Y de alguna forma eso es lo que hace Andrés Felipe Solano en Salario Mínimo. Él encarna la historia, él la vive para contar. Y es interesante porque además el periodismo performático no solo tensiona los límites de la ficción y de la narrativa y de la no ficción, sino que de alguna forma devuelve y nos hace pensar sobre los propios límites del periodismo. ¿Por qué? Porque nosotros también performamos. Acá lo digo un poco para los 3 colegas que estamos acá charlando. Nosotros también incurrimos en performances en nuestro acto periodístico. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta cuya respuesta ya sabemos. Y la estamos haciendo porque necesitamos que el otro nos la responda, porque estamos en esta pose, en este personaje de periodista, ¿no? Uh-huh. De alguna forma, esta nueva forma de nombrar nos pone de relieve las viejas formas de nombrar y los límites de esa vieja forma. ¿Qué era lo que no entraba en ese viejo nombre? Bueno, de alguna forma estas cosas que estaban invisibles por esta forma de nombrar, ¿no? Así que bueno, de eso se trata, ese es el marco un poco para Salario Mínimo. Ahí tenía ganas de que empecemos con una lectura de sus primeras páginas. Sí, antes de que comience, por favor. Vale, recomiendo de Revista Anfibia, que salió hace muy poco, un podcast de María Donel, hablando de Javier Milei, que es muy interesante porque habla desde la perspectiva, digo, una persona que no es tan afín ni a la oposición ni al oficialismo, lo recomiendo porque lo escuché completo, así que recomendable. ¿Sí? Así cerramos Revista Anfibia para cerrar. Sí, igual seguramente va a retornar porque Revista Anfibia además es un gran medio que yo creo que además lo que se valora mucho de Anfibia es que tiene otro tiempo para pensar, ¿no? Sí. Es un periodismo un poco más lento, en profundidad, más del lado de lo ensayístico, de lo narrativo. Es interesante. Y además, bueno, tiene mucho que ver con esto del periodismo performático, ¿no? Así que bueno, así empieza esto que voy a leer, es el primer párrafo de Salario Mínimo. Y así arranca. Dice Andrés Felipe Solano: al iniciar este viaje, mis votos son los de un monje. Pobreza y castidad. A mis 30 años he decidido ir a Medellín, a 450 kilómetros de Bogotá, la ciudad donde nací, donde estudié y donde trabajo como periodista. El único lugar que, al fin de cuentas, conozco bien. Voy a Medellín porque acepté el encargo de la revista Soho, que me pidió un artículo acerca de cómo es vivir con el salario mínimo durante 6 meses. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué dejar mi cómoda y bien asalariada vida en Bogotá? Lo desconozco. Pero desde hace un tiempo los días se me van en trabajos periodísticos a destajo, y cada vez me resulta menos soportable el cariz que esta vida está tomando. Si hubiera nacido en otro país y en otro tiempo, quizás esta decisión equivaldría a alistarme en el ejército e ir a la guerra. Quiero ser un hombre con una guerra encima. Pero la verdad es que solo viviré 6 meses con el salario mínimo en una ciudad que no es mía. No sé cuál será mi casa, si tendré amigos, si conoceré a alguna mujer. Mis certezas por ahora son un número de teléfono y un empleo en la empresa de confección infantil llamada Tutto Colore. Repito el nombre en voz alta y con un falso acento italiano. Tutto Colore. Una ironía si pienso en la monocromática vida que me espera como operario de fábrica. Así inicia el libro, ¿no? Vemos ahí mechada la información con la narración. Esto es algo que nos recuerda, por ejemplo, a Roberto Walsh, ¿no? Sí. Cuando él escribe Operación Masacre, aquel periodista desaparecido en la última dictadura, que también vale recordar en este caso. Es interesante porque ya vamos a llegar a cómo acá, en este libro, en Medellín, también hay otros desaparecidos, diferentes, que en este caso tienen que ver con esta ciudad que fue Medellín en algún momento, si recordamos, es la ciudad en donde se estableció Pablo Escobar, una ciudad que fue de las más peligrosas del mundo, si no la más. Y bueno, que en este momento, en el 2007, cuando Felipe Solano va a narrar su estadía, quedan los fantasmas, ¿no? ¿Qué hay en la ciudad? ¿Qué hay hoy en la ciudad que algún día fue la más peligrosa del mundo? Bueno, fantasmas. Claro. Está bueno esa comparación con Rodolfo Walsh, porque hasta Rodolfo Walsh también se pone en personaje sí, con la frase de hay un fusilado que vive. Entonces ahí también tenés ese personaje
que trasciende a todo y que lo otro no lo narra en primera persona, lo del cómo eran los personajes o el pasillo, pero sí se pone en el prólogo en primera persona. Totalmente. Bueno, y esta fuerza que tiene la primera persona también, ¿no? Y la fuerza que tiene la no ficción, cuando sabemos que por lo menos la persona que está narrando este libro estuvo ahí efectivamente, ¿no? Fue un operario de fábrica por 6 meses. También hay un montón de cosas que son cuestionables, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, pará, ¿qué te crees que te vas a la guerra por vivir un salario mínimo, por vivir con un salario mínimo 6 meses? Bueno, vamos a ver por qué, porque es interesante, porque es su mirada la que se traslada, ¿no? Hasta este escenario. Y es interesante que salga Rodolfo Walsh y todo esto, porque yo pensaba cuando quería justificar este libro, que lo usamos un poco de excusa para hablar de un montón de cosas más, como siempre en estas columnas, que a veces yo siento que los libros me eligen a mí, ¿no? Y después me doy cuenta por qué efectivamente elegí este libro. Y creo que en un contexto electoral, donde está habiendo, por sobre todas las cosas, mucha polarización y mucho